¿Debería cambiar la iglesia de Cristo? Es una pregunta que necesitamos hacernos unos a otros. Es una pregunta que aparece en el tema, aparece en ocasiones frente a nosotros y a veces nosotros mismos nos hacemos esa pregunta. ¿Debería cambiar la iglesia de Cristo? Es un tema candente, es un tema sensitivo. Es un tema que me recuerda cuando vemos esas películas en donde el protagonista necesita tomar la decisión de si presiona ese botón rojo o no. Y hoy estamos presionando ese botón rojo. Hoy vamos a estar hablando, dando respuesta a esta pregunta, viendo lo que las escrituras dicen, viendo lo que el mundo enseña y viendo lo que Dios espera de nosotros. Estaremos hablando de ello y como saben, durante este mes de noviembre he estado predicando mensajes que fueron anteriormente predicados por hombres a los que considero héroes en la fe. Y en esta ocasión es mi amado hermano y amigo John D. Berry. Sobre él habló este tema, esta misma pregunta contestó hace 4 años en el evento que conocemos como Polishing the Pulpit, puliendo el púlpito. Y ciertamente es un honor para este servidor el poder haber preparado esta lección en base a la que él dio en esa oportunidad y que podamos discutir sobre la respuesta a tan importante pregunta. Antes de continuar, necesitamos meditar acerca de aquel, porque sin la iglesia no estaría sin aquel que la edificó, sin aquel que la estableció, sin aquel que la compró. Y sabemos que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos dice claramente que es el mismo ayer, hoy y por siempre. O como la Reina Valera dice, por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sobre esto podemos comprender, podemos meditar que debemos de estar agradecidos de que nuestro Señor vino, caminó entre nosotros por un lapso cercano a 30 años, pero Él siempre ha existido. Él estaba en el momento de la creación, antes del momento de la creación, y ciertamente estará después del momento de la destrucción. Él junto con el Padre y el Espíritu son eternos. Sin embargo, nosotros somos seres finitos. Tenemos una expiración, si podemos decirlo. Y dependiendo de lo que hagamos en esta tierra y como nos sometamos a la voluntad de Dios, podremos gozarnos en su compañía, en ese hermoso lugar que ha preparado, o podemos ser castigados eternamente en ese horrible lugar que también ha sido preparado. Así que muchas cosas sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Y respondiendo a esta pregunta, que si debemos cambiar la iglesia del Señor, si debemos hacer cambios en ella, primeramente necesitamos meditar en que Dios nos ha hecho saber lo que necesitamos. Sí, amados amigos y hermanos, Dios nos ha hecho saber acerca de lo que necesitamos. ¿Con qué me refiero a esto? Recordemos las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos hace saber, 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a lo que es nuestra vida posterior, acerca de la bondad, de la gracia y la misericordia de Dios, todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? A través del conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y su excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, a través de las Escrituras, nos hace saber todo lo que necesitamos saber por parte del Padre con respecto a nuestra vida, a nuestra piedad, y brevemente veremos en unos minutos también con respecto a nuestra fe. Y eso nos ayuda a indagar acerca de si debemos o no cambiar la iglesia de Cristo. Recordamos el Señor, nuestro Padre Celestial, inspirando a Moisés, nos hace saber sobre algo sumamente simple. Sin embargo, el hombre lo convierte en complicado. La primera línea que encontramos en nuestras Biblias, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ya nos hace saber cuándo. Renombrados científicos se la pasan dando números como si estuviesen jugando bingo. Se la pasan dando números acerca de cuándo empezó el mundo. Pero nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, simple y sencillamente dice, lo hice en el principio, lo hice yo. Es Dios el que lo dice. El hombre puede seguir jugando y tirando números, pero no va a dar una respuesta clara. ¿Por qué estamos aquí? Sabemos que las Escrituras en ese mismo capítulo nos dice que por el deseo de Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. No somos producto de la evolución.
No somos producto de una ameba que decidió salir de su cascarón, salir de donde estaba para convertirse en un pez, luego un anfibio, luego en un reptil, para llegar a un mono, y entonces estemos nosotros aquí. La palabra de Dios claramente nos hace saber, nos ha hecho saber todo lo que necesitamos saber, y nos hace saber que Dios, de su propio deseo, tomó del polvo, dio forma a esa figura, si podríamos decir de cerámica, pero no la dejó allí como un adorno, sino que le dio aliento de vida. Ese aliento de vida que nos tiene hoy a ti y a mí, escuchando este mensaje, viendo este mensaje, compartiendo este mensaje. Ese aliento de vida que Dios nos dio nos hace diferentes a muchas de las demás criaturas, porque ya recordamos que hemos mencionado, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. No necesitamos ir al zoológico para ver a nuestros parientes lejanos, porque no lo son. Son una criatura distinta a lo que es la humanidad. Venimos de la hermosa voluntad de Dios, y sabiendo todo esto, entonces necesitamos meditar. Si Dios nos ha hecho saber todo esto, ¿qué nos hace saber acerca de la fe, acerca de nuestra religión, acerca de lo que creemos? El inspirado Judas, siendo medio hermano en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en su única carta, en el versículo 3, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Qué dice Judas? Que la salvación que ha sido ofrecida a este siervo es ofrecida a ti, es ofrecida a todos, es común para todos. Dios nos provee esa salvación a través de Jesucristo. Me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contiendas, que defiendas ardientemente, con fervor, la fe que ha sido dada miles de veces. ¿Dice así el pasaje? No. Una sola vez ha sido dada la fe. Esa fe se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él fue entregado una sola vez, vino, murió en esa cruz y nos da esa oportunidad de desarrollar esta fe que tenemos, sabiendo que Él va a cumplir con sus promesas, sabiendo que va a cumplir con esa salvación que nos ha sido prometida cuando nos sometemos a Él. Porque si algo debemos de recordar es que esta fe es en base a que la leemos en la palabra de Dios. No en la que fulanito me escribió, o que la fulanito me mencionó, o que se me apareció un rayo y me hizo pensar que debe de existir Dios. Sino que la palabra de Dios ha sido revelada. ¿Parte de ella o toda? Recordamos ese pasaje, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. Dios es el que nos ha dado la palabra. Dios es el que nos ha revelado lo que necesitamos saber para esta vida y la que viene. Con respecto a nuestra fe, nos ha hecho saber todo lo que necesitamos. ¿Acaso Dios necesita de nuestra ayuda para hacernos saber lo que debemos o no debemos de hacer? Ya lo reveló. No necesitamos implantar o crear nuevas religiones, porque ciertamente el cristianismo es la única y la verdadera. La iglesia de Cristo es una y no son las miles que el hombre ha creado. Entonces es necesario que comprendamos todo esto cuando hablamos acerca de cambiar o no la iglesia. Dios incluso nos ha considerado desde antes de nuestro principio y antes de nuestro fin. Él tiene todo contemplado. ¿Por qué? Porque algo que nos cuesta meditar, algo que nos cuesta digerir, es que somos inferiores a Dios, somos su creación, por lo tanto somos inferiores a Él. Y el príncipe de los profetas, Isaías, nos hace saber, Isaías 55:8, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Una sabiduría infinita no se compara con el poco conocimiento finito que nosotros como seres humanos tenemos. Tantas cosas que podemos hablar sobre Dios se quedan cortas comparado a todo lo que Él tiene por decir. Pero nos ha hecho saber justo lo que necesitamos para vivir esta vida y prepararnos para la que sigue. Recordamos que Salomón hace saber en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo corazón. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano necesita recordar que debe de confiar en Dios. No debe de confiar en su propia prudencia, o como la Biblia de las Américas dice, entendimiento. Necesitamos meditar sobre esto. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios y no en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Debemos de hacer con respecto a lo que Dios quiere que hagamos en la adoración y no con respecto a lo que me gusta, me agrada o lo que llama la atención de los demás. Es importante que tengamos todo esto en mente, porque Dios ciertamente nos ha hecho saber todo lo que necesitamos saber. Y esto nos lleva entonces a ver por qué el mundo actúa de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Qué trata de implantar el mundo en nuestros corazones, en nuestras mentes? La respuesta es bastante simple y necesitamos meditar sobre ella. Pensemos en primer lugar que el mundo trata de hacernos ver
como intolerantes. Trata de hacernos ver como cerrados de mente. El mundo trata de hacer ver que el cristiano vive en la antigüedad, que vive en alguna cosa obsoleta, que las cosas que creemos no son verdaderas. El mundo trata de hacernos ver que si nos oponemos al pecado, nosotros somos los malos. Que si nos oponemos a este tipo de situaciones que no deben de ocurrir en el mundo, es que no comprendemos, nuestra mente está demasiado cerrada, casi que hueca dirían. Es importante que meditemos que el mundo quiere que dejemos de creer un estándar básico de moralidad. El mundo quiere que dejemos un sistema ético que Dios nos ha dado, porque para ellos no es una autoridad, es algo ficticio. Las autoridades humanas tienen un problema, porque lo que para mí puede parecer bueno, quizás para ti no lo parezca. Entonces, ¿bajo qué moralidad, bajo qué ética estamos trabajando? Si lo que para un hombre es bueno y para el otro es malo, entonces, ¿qué tenemos que ver allí? Hay un ser supremo que nos ha dado ese sistema, por más que el mundo trate de quitárnoslo. Tenemos la situación quiere que dejemos de creer en ese sistema antiguo y obsoleto de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Dios estableció el matrimonio, la primera institución que Dios estableció es el matrimonio, y claramente nos hace ver entre hombre y mujer. Cada uno de esos nuevos hombres o nuevas mujeres de hoy en día que proclaman que el matrimonio no es entre hombre y mujer, se extinguirán porque no pueden reproducirse. Y para reproducirse necesitarán adoptar, así que no son propios de ellos, a niños de personas que sí practican el matrimonio de hombre y mujer. Y Dios claramente ha hecho saber que cualquier otra cosa, la que llamamos matrimonio, que no es entre hombre y mujer, simplemente es una abominación. El mundo quiere hacernos creer o que pensemos que dejemos de creer en que fuimos creados como hombre o mujer. O soy hombre o soy mujer desde el nacimiento, desde la concepción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ay, no, esto es una mente muy cerrada. Yo soy una cabra encerrada en el cuerpo de un hombre. Me identifico como tal y quiero vivir como tal. Amados hermanos y amigos, eso es mentira. Dios es sabio y Dios sabe cómo nos creó y cómo nos hizo. Y aunque a muchas personas les duela pensar así porque quieren seguir los caprichos o sentimientos o emociones de seres queridos, es necesario recordarnos que Dios es así de simple. O eres hombre o eres mujer. No hay algo intermedio o un error por parte de Dios. El mundo quiere que dejemos de criar a nuestros hijos en las bases de nuestra fe. El mundo quiere que les enseñemos a nuestros hijos, nosotros somos intolerantes, ustedes no tienen por qué serlo. Ustedes necesitan seguir al mundo. Ustedes necesitan seguir las ideologías y las tendencias del mundo. Si hoy te quieres identificar como una niña, está bien. Mañana identifícate como una cabra, está bien. Eso es lo que el mundo quiere que enseñemos. Pero no podemos hacer así. Nuestros niños necesitan conocer la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la verdad de la palabra del Señor desde sus primeros días y crecer en ella para que no se aparten cuando lleguen a viejos. Proverbios 22:6. Finalmente, el mundo quiere que dejemos de creer en este libro, que es inspirado por Dios. Para ellos es fantasía. Es un libro que debe haber sido quemado hace mucho tiempo. Pero para nosotros es la revelación, la palabra de Dios, lo que nos ayuda a seguir adelante y prepararnos para ese hermoso lugar que Dios ha preparado para nosotros. Hoy en día muchos predicadores, ancianos, líderes de la iglesia, maestros de Biblia, están bajo constante ataque por este tipo de pensamientos, por estas cosas que el mundo trata de implantar y que tristemente ese ataque incluso viene desde adentro de la iglesia, porque algunos hermanos, con tal de buscar complacer a sus seres queridos, a sus amigos o buscar multitudes que vengan a la iglesia, tratan de imponer este tipo de ideas, tratan de implantarlas, estos cambios que sabemos que solamente traen perdición. Debemos recordar lo que Pablo dijo a los hermanos en Roma. Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 12 de Romanos, primeros 2 versículos, los conocemos muy bien. Dicen acerca del tipo de vida que debemos de presentar. Debemos de vivir como un sacrificio vivo, agradable y santo para con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? No conformándonos con el mundo. Aquí vemos que hay un cambio requerido de nosotros, no de la iglesia. El hombre, el cristiano, necesita vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo conforme al hombre, sino que debe de renovar su mente
transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ver la palabra de Dios, ver que efectivamente es sana, ver que efectivamente es sabiduría, ver que definitivamente nos da esa oportunidad de vivir eternamente y vivir, cambiar nuestro entendimiento hacia ello y vivir de allí en adelante de esa manera. Pablo vio todo el pecado, todo el mal, todos los problemas que habían en Roma y por eso le hace saber a nuestros hermanos en ese momento, en esta carta, acerca de esta acción. No nos conformemos, no vivamos bajo las tendencias e ideologías del mundo. Por lo contrario, transformémonos, hagamos ese cambio hacia lo que Dios realmente desea que seamos. Pero ese cambio no involucra que la iglesia deba de cambiar. La iglesia debe de seguir siendo la iglesia que fue en ese primer siglo. El hermano DeBerry nos hace saber acerca de la confianza que debemos de tener en Dios. Si no confías en Dios, que es lo que está la mentalidad hoy en día, si no confiamos en Dios, estaremos buscando constantemente por innovación, por un nuevo cambio. Para poder atraer a los jóvenes, para poder retener a los jóvenes de la congregación, necesitamos cambiar. Para que los matrimonios jóvenes se mantengan entre la congregación, hay que cambiar. Hay que cambiar para traer a los viejitos a la congregación. Hay que cambiar para traer a sus vecinos a la congregación. Hay que cambiar para traer a más personas y traerlas y que les guste la iglesia. Hay que cambiar para que entonces la gente pueda venir a la iglesia y que pueda verla de una manera que le agrade. Hermanos, ¿no nos damos cuenta acerca de cómo el Satanás está colándose con sus mentiras en la iglesia? Porque vuelvo y repito, tristemente mucho de este ataque no es de los que están allá afuera, sino los que están adentro. Necesitamos meditar sobre la palabra de Dios, vivir de acuerdo a ella, transformarnos mediante nuestro entendimiento. Estas palabras que estamos leyendo del hermano DeBerry son dichas por un hombre que por más de 25 años ha servido como representante del estado de Tennessee en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que recientemente fue descalificado por su partido político, no por algo corrupto o malo que haya hecho, sino por lo contrario. El hermano ha sido cesado de su puesto incluso por su partido político, simple y sencillamente por defender la verdad de la palabra de Dios, por defender que la vida empieza en la concepción, por defender valores cristianos y éticos, porque el mundo no quiere saber de ellos, el mundo quiere colarse dentro de la iglesia y destruirla. ¿Quiere Dios que la iglesia cambie? Sabemos que el mundo sí lo quiere, pero ¿quiere Dios que cambiemos su iglesia? La respuesta simple es no. Dios no quiere que cambiemos su iglesia. Por algo la estableció, nos hizo saber a través de las Escrituras. Pedro nos hace saber en su primera carta que debemos de ser sobrios y velar. Debemos de estar alertas y ser vigilantes. ¿Por qué? Porque Satanás busca cuanta oportunidad se le presenta para entrar y destruir, devorar, como dice el pasaje. Satanás es el enemigo, es el adversario, está buscando cuanta manera pueda de ingresar como un cáncer en la iglesia y destruirla desde adentro. Y es allí donde se dan esos cambios que parecieran ser sutilmente buenos, pero no lo son. Dios ha establecido lo que debemos de hacer. Sin embargo, personas que no están satisfechas con ello buscan hacer todo este daño. Jesucristo mismo habló acerca de este tipo de personas refiriéndose a los fariseos. Mateo 15, versículos 10 al 14, leámoslos. Dice así: llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, nuestras palabras, esto contamina al hombre. Y estas palabras les decían respecto a las actitudes de los fariseos. Y vemos algo que es muy común en nuestros días. ¿Qué dicen los discípulos sobre los fariseos? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hermanos, hoy hay personas que incluso se sienten ofendidas por el color de la camisa que llevo, o el saco, o cualquier otra cosa que haga. Hoy las personas se ofenden por nada, porque vivimos en una cultura de que si me ofendí tienes que hacer lo que yo necesito porque estoy ofendido. Jesucristo fue claro con respecto a estas personas. Muchas ideas pueden parecer buenas, pero ¿lo son? Ante la luz de las Escrituras, cuando escudriñamos las Escrituras, ¿son verdaderamente buenas ideas? Algunos se ofenderán por escuchar este tipo de cosas, pero Jesucristo claramente les responde y les hace saber: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no fue sembrada por Dios, esa semilla que no es la semilla de Dios, que es la palabra de Dios, será arrancada.
Sin embargo, ¿qué le dice a sus discípulos? A esos fariseos, a esas personas que actúan de esta manera, déjalos, que sigan por su camino. No pierdas tiempo con ellos. Tristemente son ciegos que guían a ciegos. Peor aún, son ciegos porque no quieren ver, porque tienen la oportunidad de ver, pero no quieren hacerlo. Simplemente no quieren ver, quieren que la gente les siga y que esas personas se caigan junto con ellos en ese horrible hoyo. Amados hermanos, no podemos darnos el lujo de no ver la verdad porque la conocemos. Nos ha sido revelada a través de las Escrituras. Necesitamos entonces comprender y analizar sobre esto, ponerlo en nuestros corazones, vivir de acuerdo a ello y no hacernos los ciegos. Estos cambios que se sugieren no son correctos, no son buenos. Hay quienes promueven que, por ejemplo, la mujer merece tener liderazgo en la iglesia. Y podemos ir a las Escrituras y ver acerca del silencio y la sujeción de la mujer. Podemos repasar esos capítulos, esos pasajes, pero ya los conocemos. Sabemos que Dios no autoriza tal cosa. Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer el cambio? El hermano Diverri lo muestra de una manera muy simple. El hecho es que Dios le dijo a la mujer, si no puedes obedecer a alguien superior a ti, porque ¿qué fue lo que ocurrió en el Edén? Eva escuchó a Satanás, escuchó a la serpiente e ignoró o decidió ignorar lo que Dios había autorizado. Entonces aquí claramente el hermano nos hace saber eso. La mujer, Dios le dijo a la mujer, si no puedes obedecer a alguien que es superior a ti, en castigo te pondré a que obedezcas a alguien que es igual a ti. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres somos iguales ante los ojos de Dios. Simplemente hay un rol establecido. ¿Hay mujeres más capaces que los hombres? Lo hay. ¿Hay mujeres más inteligentes que los hombres? Los hay. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Se había dado un orden y la mujer pasó por encima de ese orden. ¿Y Dios qué hace? En castigo continuo, hace que la mujer se someta ahora a su igual que es el hombre. Dios estableció los límites de lo que ella puede hacer en la adoración pública debido a ese pecado. Dios lo dijo así y no lo cambió. En simples palabras, Dios ha dicho, he puesto los límites y no los cambiaré. Pensemos brevemente en el arca y Noé. Veamos Génesis 6:14 y veamos esa larga y eterna lista de cada uno de los árboles que Dios creó y que al lado de cada nombre de esos árboles Dios le puso, este no lo usarás, este no lo usarás, este no lo usarás. ¿Dice así? No, Dios puso límites. Y en sus límites, ¿qué dijo? Harás el arca de madera de gofer. Punto. Ese límite deja por fuera todo lo demás. Pero el hombre quiere imponer, quiere cambiar, quiere alterar lo que Dios ha dicho. Dios no tuvo que hacerle esa lista a Noé. Con tan solamente haberle dicho, este tipo de madera es el que va a usar, este es el que debe ser utilizada. A los hermanos en Efesios, capítulo 6, leen acerca de lo que debemos de hacer los cristianos hoy en día. Ante aquellas personas que quieren cambiar o alterar las leyes de Dios, debemos fortalecernos en el Señor, debemos ponernos esa armadura como cantamos en ese hermoso himno hace unos minutos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. Desde los inicios de la iglesia se habla de unidad, de Hechos 2:44. La unidad debe permanecer en la iglesia desde entonces hasta la fecha. Pero el egoísmo y la arrogancia del hombre ha hecho tantas iglesias en el mundo, porque no pueden someterse a la voluntad de Dios. Pero quienes somos cristianos del Nuevo Testamento vivimos de acuerdo a ello. Y es importante que meditemos en esto. Tristemente ocurre algo. Tristemente ocurre que hay muchos que se han transformado en entretenedores, presentadores, artistas, practicantes o aprendices de predicación, conferencistas del pensamiento positivo o porristas glorificados. Hay muchos que se paran en un púlpito simplemente para entretener a la gente, para alegrar a la gente, como si fuese un actor de cine o un bufón de circo. Simplemente dicen cosas bonitas para que la gente se sienta bien, pero necesitamos hablar la verdad. Eso es lo que estamos recibiendo en la iglesia porque tenemos a muchos de nosotros que nos rehusamos a defender lo que Dios nos ha llamado a defender. Hermanos, cada vez que nos ponemos a predicar, debe ser la palabra de Dios.
y no el último chiste de moda. Debemos de hablar sobre lo que Dios espera de nosotros y no sobre el bochinche del barrio. Debemos de ponernos serios y hacer la voluntad de Dios. Dios no nos llamó a entretener. Dios nos llamó a salvar a otros. Así como gozamos de esa hermosa bendición de saber que podemos ser salvos, debemos llevar ese mensaje a otras personas y no una película de comedia o un circo a esas personas. Meditemos brevemente en lo que Pablo le dice a Tito, Tito 2, 11 al 13. Vivamos en este siglo, vivamos en esta época, vivamos en esta era, sobria, justa y piadosamente. De esta manera nos ha enseñado Dios cómo podemos ser salvos, viviendo la vida que Él espera que vivamos, siendo el ejemplo de lo que debemos de ser, amados hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos. Nuestra responsabilidad para con la iglesia. La iglesia sigue siendo la misma. La iglesia sigue estando activa. Nosotros somos miembros activos de la iglesia y debemos de vivir de acuerdo a los estándares que Dios ha puesto para con la iglesia. Seamos la luz y la sal que tanto necesita este mundo y que se nos ha comandado hacer. ¿Cómo concluimos, amados hermanos? ¿Debe cambiar la iglesia de Cristo? Muchos así quieren hacer. Hay cosas que ciertamente dentro de nuestro servicio quizás debamos de cambiar, pero no es la iglesia la que cambia, somos nosotros los que cambian para hacer lo que la iglesia merece y necesita que hagamos. Nos comanda hacer, esa es la forma en que debemos de vivir. La iglesia no debe cambiar, pero ante esta pregunta, ¿debería la iglesia cambiar? Hay una pregunta mucho más importante que algunos ya hemos respondido, otros necesitan responder, pero muchos hicieron un día importante en la historia. Y esa pregunta la encontramos en Hechos 2:37 y su respectiva respuesta en el versículo siguiente. Estas personas, al haber oído a Pedro predicar junto con los demás apóstoles acerca de Cristo crucificado, les dolió su corazón. Vieron que habían hecho mal y hacen una simple pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro pudo haberles dicho que entretengan a la gente y todo el mundo va a estar feliz y la iglesia crecerá, pero no dijo así. Jesús se contentará con que ustedes simplemente digan una oración y todo esto se acabó. Tampoco dijo así. La respuesta que dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Así de simple. Dios espera arrepentimiento en nosotros cuando no hacemos lo que es debido. Así como un padre espera que su hijo se disculpe cuando sabe que está equivocado. Así de simple es la respuesta a la pregunta más importante. Nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados por el perdón de nuestros pecados. Es algo que necesitamos meditar. Porque mis padres no pueden tomar la decisión de bautizarme cuando yo soy un niño inocente que no sabe ni siquiera hablar. Es importante que sea yo y solamente yo el que toma esa decisión de obedecer el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene esa obligación al escuchar la palabra ser predicada. Deseo culminar con las palabras con las que el hermano Diverri terminó en su mensaje, y luego de esto el mensaje es de ustedes, amados amigos hermanos. El hermano Diverri culmina diciendo que en los días de los apóstoles ellos trastornaron al mundo. Ellos transformaron, cambiaron, hicieron cosas que tenían que hacerse en el mundo. Hoy debemos de hacer lo mismo. A esta gente les llamaron alborotadores. Nosotros también necesitamos alborotar este mundo. Necesitamos salir y hacer la voluntad del Padre. Es hora de que volvamos a llamarnos así. La fe nos ha sido dada y se supone que debemos de hacer lo correcto. No somos un grupo de entretenimiento, hermanos, sino debemos de edificar, ir a comunidades, hacerles saber a las personas acerca de la oportunidad de la vida eterna que solamente Jesucristo ofrece. Hacerles saber a nuestros hermanos cómo pueden seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Necesitamos hacer eso, necesitamos ocuparnos en eso, porque debemos defender lo que es correcto, mis amados hermanos y hermanas. Hay quienes quieren trivializar a Cristo, su mensaje, su misión, su metodología, pero nosotros somos siervos, y ese es el mejor título que podemos encontrar en la iglesia. Servimos a Dios Padre, servimos a Dios Jesucristo el Hijo, y servimos a Dios el Espíritu, dando todo lo que tenemos para servir al Señor. No te disculpes, hermano, por ser cristiano. No lo hagas. Eres un cristiano de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a la voluntad de Dios. No te disculpes por ello, por todo lo contrario. Ponte de pie, ponte firme y no cambies nada. La iglesia no necesita cambiar.
pero nuestra actitud hacia la iglesia y la forma en que servimos quizás requiera de ese cambio. Hoy puede que no seas un cristiano. Hoy puede que no hayas obedecido el evangelio como expliqué anteriormente. Puede ser que conoces la palabra de Dios y dices ser cristiano por algo que se te dijo, pero de acuerdo a la voluntad del Padre nos ha revelado que debemos escuchar el evangelio ser predicado. Necesitamos creer que Dios existe y que galardona a aquellos que le buscan. Necesitamos comprender que efectivamente necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, dejar las cosas malas atrás y hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, confesando, diciendo con nuestra propia boca que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ser bautizados por el perdón de nuestros pecados, ser inmersos en esa agua para que así el viejo yo muera y el nuevo yo, que vive de acuerdo para servir a Dios, ese que está libre de los pecados anteriores, siga adelante en su servicio al Señor. Y si ya hemos hecho eso, sabemos que entonces debemos de seguir fieles hasta la muerte. Y sabiendo esto, sabemos entonces también la importancia de que si me equivoco, si hago algo que es incorrecto ante los ojos de Dios, si estoy viviendo de una manera que no agrada a Dios, tengo que arrepentirme nuevamente. Pero no tengo que ser bautizado, sino simple y sencillamente confesar a Dios mis pecados. No a un hombre que se esconde tras de una pared, sino a Dios nuestros pecados a través de oración. Y de esa manera darle a Dios esa paz, recibir esa paz por parte de Dios, de saber que me ha escuchado, que me ha perdonado, porque Él es fiel y bueno, para hacer de tal manera, según leemos en 1 de Juan. Sea cual sea la situación que estemos viviendo en este momento, quiero que medites en ello. Quiero que medites en efectivamente, quiero ser parte activa de la iglesia de Cristo y no alguien más. Quiero ser parte de la iglesia que el Señor edificó, estableció y compró con su sangre. Quiero ser efectivamente esa persona que vive para servir a Dios. Quiero ser parte de una iglesia que no necesita ser cambiada porque Dios ha revelado todo lo que espera de ella y cómo debemos de vivir hasta que Él venga. Hoy quiero que medites en eso. Quiero que medites en tu situación espiritual. Quiero que medites en tu destino eterno. Y como cantaremos en este momento, así como somos, Cristo nos invita a venir a Él. Que la paz de Dios sea contigo. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.